Gracias, mi Padre. Gracias a esta preciosa iglesia por el privilegio de estar hoy acá. Para mí un honor y una bendición servir a Dios donde sea que Él me lo pida, especialmente en un hombre de Dios y una mujer de Dios que han bendecido mi vida, que han bendecido mi país. Yo no sé qué sería de mi vida si no hubiese llegado este hombre de Dios a traer esta visión que revolucionó mi vida, revolucionó mi ciudad y está revolucionando todo mi país. Porque hay una iglesia que está influenciando toda una nación. Toda una nación. Pese a todas las persecuciones del diablo, allí estamos sirviendo a Dios, convirtiendo a Venezuela a Jesucristo, a Jesús. Bien, como dijo mi padre, no vengo acá a dar un seminario de servicio porque un siervo no se forma por un seminario. Un siervo no es un carnet que te pone de ujier. Realmente el servicio está en el corazón de cada uno de nosotros. O sea, Dios quiere corazones de siervos en cada uno de nosotros. Y yo voy a tratar, no vine con una agenda, no traigo un mensaje así. Escribí hoy algunas cosas allí, tal vez las pueda decir, no sé, Dios nos ayudará. Pero vengo a hablar más de mi vida, de lo que yo he aprendido al lado de los hombres de Dios a quienes sirvo, de la experiencia sirviendo en una iglesia que comenzó como el reino de los cielos comienza, pequeña, una semilla sembrada y que se hace árbol grande donde todas las aves vienen a buscar refugio. Y todas estas, Dios me ha permitido estar al lado de este hombre de Dios, de estos hombres de Dios y aprender y servirles. Y quiero de lo que Dios me ha dado de gracia, dar de gracia. Amén. Así que más que un seminario es una enseñanza de mi corazón y de mi propia vida. Amén. Si usted abre su corazón, si usted se prepara, Dios va a hacer algo en Panamá muy grande. Muy grande. Yo recuerdo, voy a comenzar esto hablándoles de esta forma. Yo recuerdo cuando éramos un grupo pequeño y nuestro apóstol nos visitó, creyó en nosotros, nos apoyó, nos enseñó a hacer la obra de Dios y cómo hacer, nos corrigió. Porque a muchos nos gusta la bendición, la tembladera, la unción, pero no la corrección. Nos corrigió, nos cortó aquí y allá. Y yo recuerdo que yo siempre me impactaba, no lo conocía, yo recibía sus cassettes y me impactaba la palabra. Yo soy cristiano tercera generación. Mi abuela, mi mamá y luego yo. O sea, yo lo que sé del mundo es que es redondo. O sea, yo no he estado nunca en el mundo. He amado a Dios y he servido a Dios toda mi vida y me iría al cielo sirviéndole igual. Porque estoy enamorado de Dios. Y recuerdo que comenzamos a hacer la obra de Dios y yo me enamoré de la palabra de este hombre de Dios cuando fue allá a la iglesia pequeña. Éramos un grupo de 10, 5 tal vez. Y allí fue él no fue a una iglesia grande. Él fue a una iglesia pequeña porque es un siervo de Dios. Los que tienen título de siervo no van a iglesias pequeñas. Pero los que tienen un corazón de siervo van a iglesias pequeñas donde Dios se los pide. Y eso dice un corazón de siervo. Le decía a mi padre, me gusta como él firma sus cartas, siervo de Dios y de su iglesia. Porque realmente Dios quiere siervo y el servicio no es un carnet, no es un título, es una actitud del corazón. Y ahí comenzamos y yo dije, yo quiero servir a Dios. Y lo primero que sentí fue servir a Dios. Y me metí a hacer algo allí, éramos 5 y yo ayudaba y otros más. Y luego formamos un pequeño grupo de ujieres de 5. La iglesia era como de 15 personas, 5 éramos ujieres. Yo era el único varón, las demás eran mujeres. Las mujeres son muy buenas para servir. Y mi padre era el pastor y también el líder de los ujieres. Y era también el líder de la agrupación musical y era, bueno, todo. Y ahí empecé a servir a Dios. Luego empezó a crecer un poquito más la iglesia y él nombró diáconos y me puso a mí de diácono dentro de un grupo. Y luego siguió creciendo la iglesia y me puso a mí por dirección de Dios de líder de los diáconos.
Y cuando yo comencé a liderizar el cuerpo de ujieres de la iglesia, porque la iglesia comenzó con un cuerpo de ujieres, no había más nada sino ujieres, servidores. Yo los dirigía. Luego comenzaron el grupo de seguridad, luego de protocolo, luego Maranata Infantil o escuela dominical, el coro. Y bueno, hoy en día somos 2.000 servidores. 2.000. Solamente los que son servidores. Servidores de protocolo, seguridad, ujieres, Maranata Infantil, el coro, que son como 400 personas, agrupaciones musicales, que son 5 agrupaciones dentro de la iglesia. O sea, todas las áreas de servicio, evangelismo, todo. Y yo me di cuenta en un momento del crecimiento de la iglesia que el grupo de ujieres que yo había levantado, donde yo crecí, donde yo me formé, tenía una visión de servicio muy alineada a la visión del hombre de Dios, de mi pastor, de mi padre espiritual. Pero cuando yo iba al grupo de seguridad que tenía un líder, un hombre de Dios, o estaba allí, la visión era otra cosa, era diferente a los ujieres. Cuando iba a Maranata Infantil eran diferentes. Cuando iba a protocolo era diferente. Y un día me le acerco a mi padre y vi todo esto y oré a Dios. Y Dios me enseñó algo bien importante que se los quiero enseñar. Se los quiero enseñar. Y es que hay una división que hace mucho daño a la iglesia. Una división que es oculta, es silenciosa y poco se nota. Pero es muy dañina y destructiva. Y yo la viví. La sufrí. Y le dije a mi padre, yo soy responsable de eso, mi padre, y yo voy a bregar con eso para corregirlo. Y 2 años me llevó a corregir eso. 2 años. Y 2 años y gracias a Dios hoy está muy corregido eso. ¿Qué es? Que podemos tener toda una iglesia congregándose con un mismo pastor, cantando los mismos coros, sirviendo todos a la misma iglesia y tener una división dentro de esa iglesia. Porque la división no es lo que a veces pensamos, que es cuando un grupo se rebela y habla mal del pastor. Eso sí es división, pero hay otra clase de división que yo considero que es más peligrosa porque no se ve, es solapada. División significa 2 visiones. 2 visiones. División. 2 visiones. Si hay alguien sirviendo en la iglesia que tiene una visión de servicio diferente a la del hombre de Dios, allí hay una división y eso es peligroso. Muy peligroso y dañino para la iglesia. Yo me di cuenta que el grupo de ujieres que yo había levantado en la iglesia eran muy alineados a la visión, pero me di cuenta que ellos no se llevaban bien con los de seguridad, ni los de seguridad con ellos, ni con los de Maranata Infantil. Era totalmente diferente. Cuando yo me di cuenta de eso, me di cuenta que había una división grande dentro de la iglesia. Y el Espíritu Santo me dijo, si tú no arreglas eso, ahí el Satanás va a dañar la obra de Dios. Y me fui a mi padre, le pedí perdón y le dije lo que estaba viendo, y mi padre me dijo, eso es delicado, hijo. Y le dije, mi padre, Dios me habló, y así como Dios me habló, Dios me va a ayudar a corregir eso. Yo pensé que iba a ser más fácil, me llevó 2 años. 2 años a arreglar ese reguero que yo mismo hice. ¿Por qué? Porque permití que cada líder en cada lugar edificara, el de seguridad, un equipo de seguridad según su visión, el de protocolo según su visión, el de Maranata Infantil según su visión, y cada quien tenía una buena intención, tenían deseo de servir a Dios y edificaron lo que cada uno creía que era la visión. A la final teníamos una iglesia fraccionada en muchas partes, donde cada servidor tenía una forma de pensar diferente. Los ujieres procedían de una forma, con un caso, los de seguridad de otra forma. Los ujieres formaban de otra forma, los de seguridad de una forma. Los ujieres corregían los problemas entre ellos de una forma, los de seguridad de otra forma. Era un reguero. Y eso es peligroso para una iglesia. Nosotros, los que somos servidores, escúcheme bien, los que somos servidores, no tenemos una visión propia. Nosotros tenemos la visión, lo que estamos, todo pastor, asistente o copastor, líder, ujier, seguridad, protocolo, no tiene una visión propia. Nuestra visión viene de la visión del hombre de Dios. Amén. Pablo dijo esto en Corintios: yo como perito arquitecto pongo el fundamento. Pablo el apóstol, claro en su posición de diseñador de la visión.
que la carta de Dios la da al pueblo. Puse el fundamento. ¿Qué hace el arquitecto? Los planos. Te dice dónde va la ventana, aquí va la puerta. ¿Qué hacemos? Y dice, otro edifica. ¿Quiénes somos los otros? Los hombres de Dios, cuando Dios los llama, lo primero que le da no es gente. Lo primero que Dios le dio a mi padre cuando le habló de Panamá no fueron ustedes. Lo primero que Dios le da es una visión. Tener gente sin visión es como tener materiales para construir algo y no saber qué construir. Entonces Dios le dio a él, lo primero que le dio a él fue una visión para Panamá. No te la dio a ti, no me la dio a mí, se la dio a él. Porque Dios brega con sus hombres, con su llamado. ¿Y qué hace Dios? Lo segundo que Dios le da al hombre de Dios no es billete, no es... le da la gente para esa obra de Dios, para hacer esa visión a quien Dios lo ha llamado. Muchas veces pensamos que los ministerios son llevados solos, no es así. Dios llama a los hombres de Dios y le pone gente para hacer esa obra. Dios llamó a Moisés, le dijo, construyeme un tabernáculo de reunión, le dio hasta las medidas, 1 metro para acá, 5 metros para allá, tantos codos. Y luego Dios le dice, yo he llamado a Aitofel, a yo no sé quién, que son expertos labrando oro, para que te ayuden. O sea, Dios llamó al hombre de Dios, le da la visión, le da los planos y llama a la gente para que lo ayude a él a edificar esos planos. Esa gente se llaman siervos. Cuando nosotros queremos decirle al hombre de Dios cómo llevar la visión, ya dejamos de ser siervo. Porque la palabra siervo significa aquel que hace lo que otro dice. Ya tú no quieres hacer lo que otro dice, sino quieres que tu autoridad haga lo que tú dices. Y ahí es cuando estamos en conflicto con Dios. La visión solamente se la da Dios al hombre de Dios. Dios no brega con más nadie para visión. Nosotros no tenemos visión propia. Yo no tengo una visión propia. Yo tengo la visión de mi Padre. Lo que Él dice, amén, mi Padre, así a mí no me parezca. Para allá va. Cuando mi padre se paró un día, hace unos 5 años atrás, y habló del Evangelio Cambia a la iglesia, yo estaba sentado escuchando. Y cuando él habló de esa visión, y vamos a poner unos muchachos a hacer unas obras de teatro y vamos a evangelizar de esta forma, yo dije, y Dios sabe que es así, dije, esto es una ridiculez. Yo lo dije dentro de mi corazón, no lo dije a nadie. Me parece es una locura. Nos van a tirar huevos. La gente se va a burlar porque yo tenía la forma tradicional que me habían enseñado mis ancestros, mis abuelos, de evangelizar. La campañita y usted sabe. Y yo cuando escuché esta forma diferente, yo dije, a mí me parece que esto... Pero yo siempre he aprendido que Él es el hombre de Dios que lleva la visión y yo debo de obedecerla, así no me parezca. Porque yo no estoy llamado a cuestionar la visión, sino a obedecerla. Por eso Pablo dice, yo como perito arquitecto pongo el fundamento, otro edifica. Pero mira lo que dice Pablo, cada quien, está hablando de nosotros, de ustedes y yo, no de el hombre de Dios. Mire cómo edifica sobre lo que Él dice. Porque la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Eso es una revelación bien tremenda para los que estamos sirviendo. Porque muchos venimos a servir a Dios y tenemos buenos deseos, buenas intenciones, pero las motivaciones muchas veces no son las correctas. A mí no me preocupan las motivaciones. Yo he formado miles de servidores en la iglesia. Unos me llegan a servir porque quieren como pagar una penitencia. Han sido muy malos y quieren como sirviendo como pagar los pecados que hicieron. Muchos llegan a servir porque quieren gloria. Muchos llegan a servir porque quieren tener como un currículum para presentarse a Dios y decirle a Dios, dame esto o dame aquello. Vienen con muchas motivaciones. Dios no tiene problema con las motivaciones. Porque Dios va a hacer lo que dijo Pablo. El fuego la probará. Pablo dijo estas palabras, o Jesús dijo estas palabras: muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Por qué Pablo dijo eso? Porque muchos somos llamados a servirle, pero Dios, no el diablo, te va a probar. Dios no es fácilmente convencido de nuestras decisiones. Decimos, Señor, te serviré, iré hasta allá, hasta el fin del mundo, te serviré, seré un mujer fiel, haré lo que tú me digas. Y cuando nos comprometemos con Dios, Dios lo primero que hace es probarte. Lo primero que hace es probarte, no el diablo.
Yo estoy hablando de mi corazón. Yo estoy hablando de mi propia vida. De lo que Dios me ha probado y me ha formado. Yo no tengo un corazón de siervo porque nací con eso. Dios me formó un corazón de siervo. Y no me formó a través de la recompensa. Nadie aprende en la recompensa, me formó en la prueba. Por eso Pablo dice, el fuego la probará. Por eso Jesús dijo, muchos son llamados, pocos los escogidos. ¿Por qué pocos son escogidos? Porque muchos en el llamado son dados de bajas. ¿Por qué? Uno por desleales, otro por infieles, otro por vivir su vida sin falta de juicio. No tienen juicio cómo viven su vida. Y ahí son dados de baja y no califican y no son escogidos. ¿Escogidos para qué? Para Dios entregarte un corazón y cargos y puestos dentro de la obra de Dios. Dios te va a probar primero. Dios no te va a poner porque nosotros digamos, yo quiero, Señor, yo no te voy a negar, Jesús, yo te voy a seguir. Y ahí el primer gallo que cantó, Pedro lo negó. Muchas veces decimos y tenemos esas buenas intenciones en nuestros corazones, pero realmente Dios necesita a través de la prueba, a través del horno de fuego, a través del foso de los leones, arreglar nuestras motivaciones y forjar un corazón de siervo. Porque el siervo no es un carné que nos ponemos para venir cuando llegamos a la iglesia nos ponemos el carné de ujier, protocolo y sirvo. Y cuando llego a la casa en la noche después del servicio, la esposa me dice, mi amor, no compré la leche, no hay leche para los muchachos. Ay, mi amor, sal tú a comprar eso, yo vengo cansada de servir, yo no voy a trabajar, salir ahorita a la iglesia, sal tú a buscar esa leche. Viene de ser siervo. Siervo. Por eso que siervo no es un carné, es un estilo de vida, está en tu corazón. Si te quitas el carné, sigues siendo un siervo en tu casa. Amén, mi amor, se te olvidó, ya yo voy, me voy, prende su carro, va y lo busca la leche para los muchachos. Porque usted es un siervo de Dios. Pero es una contradicción ponerse un carné y decir que soy siervo de Dios y usted no atiende a nadie y se le cae un pañal a alguien y no se para a recogérselo a la mujer embarazada. Un siervo de Dios es siervo con el carné y sin el carnet. Y Dios se va a encargar de, antes de entregarte el carnet, de probarte y de asegurarte de que tú tengas un corazón de siervo y de sierva, antes de darte, gloria a Dios, un cargo en la iglesia, antes de entregarte un llamado, antes de entregarte lo que Él quiera y tenga planeado para ti. Cada uno de los que estamos aquí no somos una casualidad biológica. No está aquí por casualidad, alguien lo invitó. No, Dios planeó que usted estuviera en esta reunión, estuviera en esta iglesia con este hombre de Dios. Le dio la visión y le dio la gente para este momento y para este tiempo, ayudarlo a él a cumplir esa visión. Pero nunca trates de tener tú la visión, cáptala de él. ¿Cómo se capta una visión del hombre de Dios? No se capta comiendo parrilla con él. No se capta siendo su amiguis. No se capta de esa forma. Es un vínculo espiritual, no almático. No es por ir a su casa. No es porque tenga una reunión contigo. La visión, los que somos siervos de Dios tenemos que ser gente de altar. ¿Qué es gente de altar? Gente que cuando el hombre de Dios se para al frente, ahí hay algo espiritual que pasa muy poderoso que no se ve en lo físico. Y es que Dios le abre el corazón. El mejor momento donde el hombre de Dios abre su corazón es cuando está en el altar. No cuando está comiendo parrilla contigo, ni cuando te invita a almorzar a su casa. El mejor momento donde Dios abre el corazón de él para sacar el depósito de él y convertirlo en ti es cuando está ministrando. Ministrar significa impartir. Se imparte vida o se imparte muerte dependiendo qué llevas por dentro. El hombre de Dios se para aquí, el Espíritu Santo toma de lo que hay en él, pone en ti. Ese es el mejor momento para tú captar la visión. Por eso que los servidores tienen que ser gente de altar, gente que esté con sus notas pendientes, captando para dónde va el corazón de Dios en el hombre de Dios, para dónde va la visión. Mi padre nunca se sienta conmigo a decirme, explícame, punto, y esto es lo que vas a hacer. No, él todo desde el púlpito, yo capto para dónde él quiere llevar la iglesia, para dónde quiere mirar, qué es lo que está haciendo. Y lo que hago es agarrar la visión y llevársela al pueblo de Dios y hacer que se cumpla. Eso es lo que hacemos los que somos siervos. No es porque yo me la paso con él.
No tengo una visión porque él como parrilla con él, porque me invita a almorzar. No tiene nada que ver con eso. Es un vínculo espiritual. Solamente con venir a la iglesia y escucharlo, tú captas la visión que Dios ha puesto en su corazón. No se necesita más nada. No importa si nunca te ha invitado a su casa, no importa si nunca te has comido una parrilla. Si lo has hecho es una bendición, comer con él y ir a su casa, pero eso no te va a dar visión. Eso no te va a dar la visión que hay en su corazón. Eso te va a alegrar la barriga, pero no te va a dar visión. Gloria a Dios. Mejor momento para captarla es en el altar. Que seamos gente de altar. Gloria a Dios. Que cuando el hombre de Dios está allí, estamos recibiendo de Dios. Un grupo de ujieres va Maldonado a Valencia porque él quería venir a Venezuela. Y le dijeron, si vas a ir a Venezuela, busca la iglesia en Valencia y habla con ellos, que esa gente son especiales. ¿Por qué? Porque nuestra gente tiene corazones de siervo. Y ellos van y nos contactan. Él va a un lugar grandísimo que se llama el Forum y es grande. Y nosotros nos encargamos de todo el servicio completo. Resulta que un grupo de ujieres novatos, con algunos que tenían tiempo, un pequeño grupo, llegan y me dicen, en mi oficina me dicen, pastor, tremendo Maldonado, tremendo lo que sucedió. ¿Qué hombre de Dios? Si es un hombre de Dios, tremendo. Y me contaban, yo no estuve allí en la actividad, pero me contaban algunos de sus líderes que los veían a ellos. Y me dicen algunos de sus líderes, me molesté porque no los veo así en la iglesia. Pero donde Maldonado los vi, pero... Entonces yo les ministré a estos líderes y les expliqué lo que ahora les voy a decir. Cuando ellos van a mi oficina y me cuentan, y tenemos que buscar más a Dios, yo vengo y les digo, ¿tú sabes por qué tú dices eso? O ustedes dicen eso, un grupito pequeño. Les digo, aprendan esto, porque ustedes se familiarizaron con la unción. Y no hay nada más peligroso para un siervo de Dios, especialmente los que tienen cargo, que familiarizarse con el hombre de Dios y con la unción. Ya no anotan como antes. Ya no demandan del hombre de Dios. ¿Sabe? La unción de un hombre de Dios está terriblemente influenciada por la demanda del pueblo. Por la demanda. Si no hay demanda, no hay unción. Jesús no pensaba hacer un milagro y porque alguien le demandó salió virtud y poder de él. El poder lo alan de los hombres de Dios, la demanda del pueblo. Un hombre puede estar terriblemente ungido y no pasar nada porque la gente no demanda. Jesús dijo, al que pide se le da, al que toca se le abre y al que busca encuentra. Cuando la gente deja de demandar del hombre de Dios, especialmente los servidores, de tanto estar al lado de él, se familiarizan. ¿Y qué pasa? Ya no ponen una demanda en su manto. Al no poner una demanda en su manto, no sale poder de él. Entonces piensan que es el hombre de Dios que no está ungido. El diablo los engaña y les dice, ya no está ungido. Pero cuando van a otro hombre de Dios, si ponen una demanda, y como ponen una demanda, poder fluye del hombre de Dios. Entonces piensa que este está ungido y aquel no. Y ahí es donde el diablo los engaña y el diablo los daña y los saca de la iglesia para un lugar donde no es la voluntad de Dios. Tenemos que tener cuidado como servidores de Dios. ¿Dónde tenemos nosotros puesta nuestra demanda? Dios quiere que tú demandes del manto donde Él te llamó, donde Él te puso. Podrán venir muchos hombres, van a la iglesia. En mi iglesia ha estado Benihim, en mi iglesia ha estado otros hombres de Dios, aparte de mi hombre de Dios. Aparte, han estado otros. Pero yo sé a qué manto yo tengo que demandar. Lo tengo claro. Y si recibo de ellos, no juzgo ni a uno, ni juzgo al otro, ni quién está más ungido. Yo sé dónde Dios me llamó y a qué manto Dios me dijo, extiende tu mano y tócalo. Y ese es el que yo estoy demandando. El día que yo deje de demandar, ya virtud y poder no sale de ese manto hacia mí. Depende de mi demanda hacia el hombre de Dios. Así que demanden y nunca se familiaricen con esa unción. No son los que están acá ninguno una casualidad. Dios te trajo, amado y amada de Dios, en este tiempo. Estás aquí hoy porque Dios planeó que tú hicieras algo en este tiempo, en esta iglesia, que requiere tu presencia. Tu presencia. Pablo dijo esto en Corintios: tenemos este tesoro en vasos
de arcilla, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. ¿A qué tesoro se refería el apóstol? Un tesoro es algo valioso puesto en un lugar resguardado y protegido. Y ese es tu corazón. El cofre es el corazón. Ahora, ¿qué tesoro se refiere Pablo cuando dice que tenemos este tesoro? ¿Qué quiere Dios que hagas con ese tesoro? Dios a cada uno de nosotros nos dio un tesoro, nos dio su Espíritu Santo, nos dio dones y talentos, no para que te queden y se vayan a la tumba, no están diseñados para eso. Yo les decía a nuestros líderes hace unos días atrás, les decía, en Venezuela, el lugar más rico de Venezuela no es los campos petroleros de Venezuela. El lugar más rico de Venezuela no son los campos de oro que hay en abundancia en mi país. El lugar más rico de mi país son los cementerios. ¿Por qué? Porque allí se han llevado los tesoros de muchos cristianos que no lo compartieron ni lo dieron en la tierra. Se lo llevaron a la tumba cuando estaba diseñado ese tesoro que Pablo habló, puesto en vasos de arcilla. Lo importante no es el vaso, lo importante es el tesoro que está dentro del vaso, que Dios puso para que tú lo compartieras. O sea, tú tienes algo especial que dar en esta tierra. No importa si el vaso o el jarro es negrito, blanquito, gordito, flaquito, bonito, feíto. No, eso no importa. Quien le da el valor al jarro es el tesoro que lleva dentro. O sea, tu valor no está en lo que eres tú por fuera, el tesoro que Pablo habla, que está diseñado para darlo en la tierra. Interesante que Eliseo, el hombre de Dios, herido en el corazón porque su siervo le traicionó, no quiso formar a otro, no quiso dar su tesoro a otro, muere, es llevado a la tumba y ahí queda. Y un muerto recibe la unción del hombre de Dios, porque las unciones no se van, no se extinguen, se levantan y quedan esperando tiempos y corazones. Y viene el hombre de Dios y muere, y viene el espíritu, un muerto, y agarra lo que él no quiso dar. Dios no quiere que tu tesoro se vaya a la tumba. Dios quiere que lleve el fruto y vuestro fruto permanezca. El fruto del árbol no es para que el árbol se lo coma. El fruto del árbol es para que otro se lo coma. Lo que Dios te ha dado es para otro, gloria a Dios, para bendecir a otro, para servir a otro, para darle a otro. No te lo lleves a la tumba. Diablo quiere que te lo lleves a la tumba. No lo permitas, gloria a Dios. Que en Panamá se siguen yendo muchos tesoros a las tumbas. Que el lugar más rico en Panamá sea la iglesia Maranata Panamá, donde están los tesoros, gloria a Dios, siendo expuestos para los necesitados, para los que lo necesitan. Jesús dijo, hay dos bandos en la iglesia, los que dan y los que reciben. Siempre lo va a haber. Ponte del lado de los que dan, que es el lado que Jesucristo dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Me decía alguien estos días en la iglesia, pastor, usted me ha bendecido, usted es tremendo, y me dice, y yo le digo, ay, tremendo, ¿y tú qué haces? Porque tenía 2 años en la iglesia. ¿Y tú qué haces? Nada. No seamos gente así, que los que se sientan en la iglesia dice, aliméntame, dame, pero nunca dan nada. Nunca dan nada. Por eso Dios quiere a cada uno de nosotros forjar un corazón de siervo, salir de la mentalidad consumidora del mundo, gloria a Dios, para ser dadores y productores. Para nosotros la gente que espera solamente, Señor, quiero decirte lo que necesito hoy de ti, pero nunca le preguntan a Dios, ¿qué necesitas tú de mí? Ese es el corazón de un siervo. Es interesante que a Jesús, el profeta Isaías, en Isaías 53, no le llama Rey de Reyes, no le llama Señor de Señores, le llama el siervo de Dios. Mira qué título le da Isaías, el profeta que más acertó acerca de Jesús, como Mesías, como Salvador, como siervo, como sanador. ¿Cómo le llama? El siervo de Dios. Un siervo, gloria a Dios, que vino a hacer lo que otro dice. A veces queremos servir a Dios donde nos gusta y nos place, pero muchas veces Dios te pide que nos sirvas donde no te gusta y no te place. Le decía a alguien atrás que él sirve es bueno en un área, y le digo, te necesito en el estacionamiento, a cargo del equipo de estacionamiento. Es
líder tremendo. Y te vas a encargar porque tenía problemas allí. Y sé que, porque el liderazgo es la solución a cualquier problema en la iglesia. Yo he aprendido eso. Cualquier problema. Los líderes siempre estamos rodeados de caos. Yo a veces me quejaba ante Dios. ¿Y por qué, Señor? Siempre yo tengo problemas para acá y estoy como un extinguidor apagando fuego aquí y allá. Y un día aprendí, gloria a Dios, que precisamente, gloria a Dios, ¿por qué estamos rodeados muchas veces de problemas y de caos? Porque somos la solución a eso. Dios se paró frente a la adversidad, frente a las tinieblas y Dios sea la luz. No tuvo problemas. Fue la solución a eso. Los líderes somos atraídos porque somos la solución a ese caos. Y lo traje. Y me dijo, pero yo no quiero estar allí. Y yo le dije, ¿tú eres siervo? Porque un siervo hace lo que otro dice. Me dice, pero es que yo ahí no siento paz. Y yo le dije, Jesús no sintió paz en el Getsemaní, era la voluntad de Dios que muriera en la cruz. Era la voluntad de Dios. Así que cuidado con eso de la paz. Porque es la excusa de muchos siervos para no hacer la voluntad de Dios y para no ir a la cruz. Y le dije, así que no me vengas con eso de la paz. Ahí estaba Jesús, gloria a Dios. Dice que angustiado. Muchas veces Dios te pide que hagas cosas como siervo que no quieres hacer, gloria a Dios, pero que son la voluntad de Dios, que no te trae mucha paz, pero te va a traer bendiciones, porque pequeños actos de obediencia, grandes experiencias de poder. Todos queremos la corona de oro de Jesús, pero nadie se quiere poner la de espinas. La de espina va antes. La de espina va antes. Así como siervos nos ponemos la de espina y luego viene la de oro, gloria a Dios. La de oro. A eso hemos sido llamados los siervos de Dios. Y Dios lo primero que va a hacer cuando decimos, Señor, voy a ser ujier en Maranata, Panamá, y yo quiero ser protocolo, y yo quiero ser seguridad, y yo quiero ser líder de la iglesia, y yo quiero ser todo, tenemos derecho. Dios no se pone bravo con eso. Pero lo primero que Dios va a hacer es probar tu compromiso. Dios se va a encargar. Y en ese compromiso Dios te va a forjar un corazón de siervo o de sierva. Lo va a hacer. Lo va a hacer, siempre lo ha hecho. Hay una prueba que yo les he enseñado a la gente en la iglesia, se llama la prueba del siervo. Dios siempre te va a enseñar y te va a probar para hacerte siervo. No el diablo, Dios. Deuteronomio 28 dice Dios así al pueblo de Israel: yo te hice estar y andar por un desierto, yo espantoso, lleno de culebra y serpiente, dice, y te hice yo tener hambre. ¿Para qué? Para probar lo que había en tu corazón. Si había ¿qué? De servirme, corazones de siervo. ¿O no? Dios lo que hace, gloria a Dios, es pasarte para ver si quieres servirle. No donde te gusta. Gente va, me dice, pastor, yo quiero servir a Dios. Ay, qué bueno. A mí me gusta. Ahí está el problema. Y ahí no es siervo. Porque ¿qué le gusta a él? Tal vez lo que a él le gusta, donde tú sirvas, es lo que a ti te gusta. Tremendo. Pero seguramente luego te va a pedir algo que no te va a gustar. Porque Dios se va a encargar de eso. Lo ha hecho conmigo muchísimas veces. Y ahí es donde Dios he crecido. Ahí es donde he aprendido a hacer y a forjarme en mí un corazón. Que no estoy para hacer mi propia voluntad ni para agradarme a mí mismo. No sirvo a Dios para agradarme a mí mismo, ni para agradar a los hombres. Como decía Pablo, si yo fuera a agradar a los hombres, no fuera siervo de Jesucristo. Para agradarlo a Él, para hacer lo que Él diga. Y si lo que Él quiere a mí me agrada, gloria a Dios, la pegué. Pero si no, no. A mí cosa que nunca me ha gustado en la iglesia es predicar. No me gusta. Dios lo sabe. Me gusta más la enseñanza con servidores. Siento que fluyo más. Y mi padre cada vez que viaja me pone. Y para mí es una muerte, pero yo lo hago porque es la voluntad de Dios. Y me manda a hacer cosas que no me gustan. Y haga allá, y va para acá, y me viaja para allá, para aquel estado, y se reúne con todos esos pastores allá, y me hace esto y me hace aquello. Y yo lo hago. Y muchas cosas no me gustan. Y es cuando Dios me prueba, y es cuando Dios me enseña, y es cuando crezco. Porque soy siervo de Dios. Porque estoy haciendo lo que a Él le agrada, no lo que a mí me agrada. Dios te va a probar. Dios va a probar nuestros dichos en nuestra boca. Y va a comenzar a forjarte. Por eso no me preocupa cómo vengan las motivaciones. Dios se encarga de corregirlas. El Espíritu Santo de labrarte en ti un corazón de siervo. Dios va a probar, escúcheme bien,
cómo sirves a tu hermano y cómo sirves a tu autoridad antes de escogerte. Dos cosas que quiero que le pido al Espíritu Santo se les revele esto que les voy a decir. Dios va a probar cómo sirves a tu hermano, especialmente al difícil. Porque lo que estamos sirviendo más fácil es sacar a la gente difícil que formarlas. Jesús nunca sacó a Judas. Jesús siempre fue responsable con la gente que Dios le llevó y le puso bajo su autoridad. Se presenta ante Dios antes de ser ascendido y le dice: Señor, ninguno de los que me diste se ha perdido. Mira qué responsabilidad de un líder. Uno, y porque estaba escrito, porque si no lo salvo. Así lo dijo, porque estaba escrito. O sea, porque si no, lo que está aclarando es que, mira, y porque estaba escrito. Era responsable con la gente, de presentarse ante Dios, responsable con la gente que te ha dado. Vamos a tener en nuestro grupo gente diferente a nosotros, gente que no es igual, gente que son difíciles. Pero ¿quién te la llevó? El diablo, no fue Dios. El diablo no lleva gente a la iglesia. El diablo saca gente de la iglesia. Te la pone Dios. Y muchas veces son difíciles, muchas veces se necesita un Saúl para sacar a otro Saúl de nosotros, para sacarlo de entre nosotros. Y yo les digo a la gente, hay gente que son como espinas. Pero mi padre tiene una finca y yo veo que las vacas que tienen muchas garrapatas se pegan de los árboles con espinas y empiezan. Y cuando se van dejan el garrapatero ahí. Yo le digo a la gente, usted quítese su bacteria de la gente difícil, de las piñas. Esas son la gente para que Dios quítate los parásitos. La gente curiosa no son tus enemigos, son la gente, la esponja de Dios para quitarte los parásitos. Y eso a veces duele, pero no desparasita, gloria a Dios. Son gente de Dios. Por eso es que tenemos que tener corazones de cielo para eso. Dios te va a probar, te va a mandar gente así, y pensamos que ellos son el que tienen el problema y son la solución a nuestros parásitos. Son nuestros desparasitantes. Porque oramos como siervos: Señor, perfeccióname, y Dios te manda el hermanito difícil. Ahí está la respuesta a tu oración. Yo he tenido gente así, la he sufrido por años, calladito, sin quejarme con mi padre, sin nada. ¿Y qué he salido yo? Bendecido y desparasitado. Totalmente. De cosas que me di cuenta que tenía en mí, y que el hermanito Dios lo usó para limpiarlas. Así que en esta iglesia yo sé que la gente difícil no va a ser echada a un lado, no va a ser echada afuera, va a ser amada y querida. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios te va a probar cómo sirves al hombre de Dios. Tu autoridad. Servir al hombre de Dios, lo voy a decir con... Dios sabe por qué lo estoy diciendo y Dios sabe todo lo que pasa. No puedo ni siquiera contárselo. Pero servir al hombre de Dios cuando está entre las luces en el altar es fácil. Tienes que sentarte y recibir. Amén. En la unción, eso es fácil, servir al hombre de Dios así. Pero servir al hombre de Dios cuando no está en las luces, en el altar, es otra cosa. He servido a mi padre a su lado por años. Porque es muy fácil servir al hombre de Dios cuando está ungido y está ministrando y está ahí sanando a la gente y está espelucado. Eso es fácil. Pero después que se baje ahí no está tan ungido. Cuando te corrige, cuando te cuerea, cuando le ves su humanidad y sus debilidades, no es tan fácil. Y Dios te va a probar con eso. Te va a probar antes de escogerte. Te va a probar. Especialmente a los que estén cerca de este hombre de Dios y esta mujer de Dios, como me ha probado a mí. Porque, escúcheme bien, esto lo aprendí yo. Entonces, esto no lo aprendí leyendo un libro, lo aprendí sirviendo y pasando por todas estas cosas. Si tú no aceptas, escúcheme bien, las debilidades y la humanidad del hombre de Dios y la mujer de Dios, nunca podrás recibir sus fortalezas. Porque la debilidad del hombre de Dios es su fortaleza y su fortaleza es su debilidad. Porque nunca podrás recibir su unción si no aceptas su debilidad. Porque precisamente su humanidad y su debilidad es lo que lo mantiene ungido.
Pablo dijo, me gozaré más bien en mis debilidades, porque cuando soy débil, fuerte soy. El hombre de Dios, cuando ve su humanidad, busca a Dios, sabe que no es Dios, sabe que tiene que orar, sabe, y eso es lo que lo mantiene humilde y buscando a Dios. Y cuando tú atacas lo que lo mantiene humilde y buscando a Dios, atacas a Dios. Atacas a Dios. Y yo he hecho eso. No voy a pararme aquí como un santo a decir, no, yo nunca, yo hice eso. Y Dios me cuerió. Me cuerió. ¿Sabe qué? Yo les voy a decir algo. Dios le va a ajustar cuentas. Le va a ajustar cuentas. Yo se lo puedo decir con toda la autoridad moral. Dios le va a ajustar cuentas a los que se comprometan con el hombre de Dios y luego le traicionen. ¿Por qué tengo Biblia? Porque no puedo hablarle de mí. No puedo contar cosas. Pero le voy a decir, tengo Biblia. Coré se comprometió con Moisés y le traicionó. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Se abrió la tierra, se tragó hasta los perros y el gato y el loro. Dios no quiso dejar ni el perro, ni el loro, ni el gato de gente así. Ahí estaba María y Aarón, murmuraron, y Moisés había hecho algo que era cuestionable. Pero Dios te expone a cosas así para ver qué vas a hacer tú. Yo he visto cómo Dios me ha dejado solo para ver si yo voy detrás de Él. Yo he visto cómo Dios ha usado al hombre de Dios para crucificarme, para muchas cosas. Dios hace eso, Dios lo hace, no el diablo, Dios. Eli, es tremendo como Elías corrió a Eliseo 3 veces el mismo día. 3 veces lo corrió, después que le sirvió por años. Y ahí estaba, no me voy a ir de ti, te me vas de aquí 3 veces. Y el hombre demandando, recibió. Ahí estaba Jesús, llama a unos. Mira, los hombres de Dios a veces no son fáciles. A veces no son fáciles. Son contradictorios. Y llama Jesús, llama a un discípulo y le dice al discípulo, estaba en un entierro, quedando a su papá, dice la Biblia. Y le dice, Jesús lo llama y le dice, deja que entierre a mi papá y a mi mamá. ¿Y sabes lo que dijo Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Eso es una palabra dura. O sea, tu papá, y que te diga muerto a tu familia, y deja que esos muertos entierren ese muerto. Eso es bien duro. Me perdona, pero eso es duro. Los hombres de Dios a veces son duros para probarte si tienes corazón de siervo. Jesús lo estaba probando. ¿Qué tanto estaba dispuesto a dejar para seguirlo a Él? Dios te va a probar. A veces no será fácil. Pero cuando Dios te escoja, agárrate duro, porque no te para nadie. No te para nadie. Te va a bendecir tu familia, va a bendecir todo lo que has dejado por Dios. 100 veces más lo va a bendecir Dios. Pero Dios te va a probar. Te va a probar con el hombre de Dios, te va a probar con tu hermano, para formar en ti un corazón de siervo. Yo estoy hablando de mi experiencia. No estoy sacando muchos versos, porque quiero ser didáctico con ustedes, hablarles de mi vida. Así he sido probado, así he sido expuesto. Ahí estaba Jesús en la cruz y volteó por un lado y un tipo que lo injuriaba, otro lado otro ladrón. Voltea al cielo, nubes tapando. Padre, ¿por qué me has abandonado? Solo en la cruz. Sus discípulos, ¿dónde estaban? Pegaron el carrerón. Se fueron. Quedó solo. Dios lo dejó solo. Hasta Dios se apartó y lo probó. Dios muchas veces te va a dejar solo. No vas a sentir los pelos parados ahí con la unción. Cuando busques a tu padre y apóstol, no va a estar ahí. Vas a estar solo en la cruz. Así estaba yo. Solo. En la cruz. Y diciendo, ¿por qué mi padre no está aquí al lado crucificado conmigo? Yo soy el que estoy sufriendo aquí, llevando los golpes de la obra de Dios. Y él allá a lo mejor comiéndose un tremendo de almuerzo por allá en un restaurante sabroso. Así podría haber pensado Jesús. Aquí estoy yo en la cruz, porque no mandó al Espíritu Santo. ¿Por qué me mandó a mí? Él no pensó eso. ¿Por qué no vino él mismo a hacer esto? Me dejó solo. El Espíritu Santo no está, Pedro no está, Juan no está, nadie está, un ladrón de este lado y otro de este lado.
y uno de los dos injuriándolo. Así te prueba Dios. Por eso que el servicio a Dios es una gran bendición, pero es un compromiso serio con Dios. Usted no se va a comprometer a servir a Dios con el hombre solamente, se va a comprometer con Dios. Y es un privilegio, porque el grupito que nos comprometimos con Dios hoy, que empezamos, hoy son todos líderes de la iglesia. Y estamos viendo un poderoso avivamiento sobre nuestro país. Estamos viendo lo que Dios está haciendo con Venezuela. Estamos viendo hoy el fruto de la afición de nuestra alma. 5,000, 6,000 jóvenes en nuestra iglesia sirven a Dios con pasión. Estamos viendo nuestra nación volviéndose de la idolatría a Dios, con poderosos milagros. Nuestros jovencitos oran por los enfermos de 14, 16 años y se paran de la silla de ruedas. Mi hija va al cine con sus amigos de la iglesia, de 14 años mi hija, y se paran los amigos en la propaganda del cine a predicar y a hacer un llamado, y todo el cine acepta a Jesús. Esa es la generación de lo que yo estoy viendo en mi país. Estoy viendo en mi país que cuando tomo un vuelo con uno de nuestros jóvenes, se para en pleno avión a predicar a Jesús, y la gente, todo el avión llorando, aceptando a Cristo. Yo lo he vivido. Estoy viendo cómo esos jóvenes se meten a las playas y la gente bañándose ahí dentro de la playa con el agua hasta aquí a predicarle. Una pasión, gente con corazones de siervos, corazones de los jovencitos, pequeñitos, niñitos de 7, 8 años siendo llamados a una tarima ante 50,000 personas. Niñitos, niños, con una unción. ¿Por qué? Porque es un espíritu de servicio que se expande sobre toda la iglesia. Y la gente está dispuesta a ser siervos de Dios. No por títulos, no por carnet. Muchos de ellos no tienen un carnet de ujier, un carnet de seguridad, ni nada. Pero son verdaderos siervos y siervas de Dios. Yo he aprendido algo. El carnet te lo puede quitar tu pastor disciplinándote. Te lo puede quitar quien sea. Pero el llamado y el corazón de siervo, ¿quién te lo puede quitar? ¿Quién? Nadie te lo puede quitar. Nadie. Me invitaron a una iglesia a enseñar allá en Valencia, en Venezuela, sobre servicio. Y me pregunta alguien al final, me dice, ¿cómo ustedes disciplinan? ¿Sabe? Esas preguntas que le lanzan a uno allá. Yo percibí en la palabra disciplina, yo percibí lo que había en su corazón. Y yo les digo, el problema con la disciplina es que la iglesia la aplica como castigo, la iglesia religiosa. Y Dios la disciplina nunca la vio como un castigo. Y usamos, como es bíblico, está en la Biblia, entonces la uso para castigar. Es como que el ojo por ojo y diente por diente. Dios nunca habló de que eso es la venganza. Cuando Dios dio la ley y habló de ojo por ojo, diente por diente, estaba diciendo que cuando fueran a juzgar a alguien, que no fueran más allá de lo que la pena merecía. Si era un ojo, si era un diente, que no por robarte un pan te fueran a cortar la mano, como hacen los árabes. Dios estaba diciendo que fueran justos en la medida en que juzgaban a las personas, pero lo tomaron como venganza. Y lo mismo pasa con esto. Toman lo que es bíblico, Dios al que ama, disciplina, como venganza. Y sucede en mi iglesia, cuando un servidor empieza, porque se desconectó, por lo que sea, a hacer las cosas mal, yo no puedo agarrar y bueno, le voy a aplicar, entonces es un castigo porque hiciste las cosas mal. Porque ese no es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es restauración. El Espíritu de Dios es la gente. Dios no murió por el teclado, por la computadora, por el micrófono. Dios murió por la gente. Una persona que tiene corazón de siervo se enfoca en la gente, no en el sistema. Yo siempre les digo eso a los servidores: enfóquense en la gente, no se enfoquen en el sistema, no se enfoquen en las normas de la iglesia, no se enfoquen en las leyes. Todos tenemos normas y leyes, pero Dios no se enfoca en eso. Ponemos una silla que dice reservado, bien, perfecto, y como dice, es la norma, hay que respetarla, y cuando se sienta ahí, entonces lo paramos con violencia porque hay que hacer cumplir la norma. ¿Qué es más importante, la norma o la gente? ¿Por quién murió Cristo? ¿Por una norma o por la gente? Un siervo de Dios, cuando ve que la norma choca con la gente, modifica la norma a favor de la gente. Las normas nunca cambian a nadie. Una persona no es más santa porque le mandes a poner faldas largas. No es eso. Sí tenemos normas en esta iglesia.
Pero eso no hace santo a nadie. No cambia a nadie. Yo le decía al coro en estos días reunido con ellos y le decía, ¿ustedes creen que porque hayan normas aquí en el coro de que para poder montarse tienen que tener faldas largas? Le dije, mira, el que es espiritual, no importa, gloria a Dios, que haya normas, no se va a poner una falda corta, no se va a exhibir porque es espiritual y respeta la unción y la presencia de Dios. Pero la norma, ¿para quién está dada la ley? La Biblia dice, para el carnal. El carnal. Si tú eres espiritual, tú no necesitas una norma. Tú amas a Dios, tú vives por tu relación con Dios. Un siervo de Dios, una sierva de Dios, no se enfoca nunca en la norma, se enfoca en la gente. En la gente. Y si tengo que parar a alguien de una silla, porque lo hago con amabilidad, y si la persona se resiste, ahí lo dejo. No puedo obligarlo, no me voy a caer a golpe. No voy a perder mi salvación. No voy a hacer que esta persona se vaya de la iglesia por hacer cumplir la norma. Siempre le digo eso al equipo de servicio, al equipo de protocolo. Porque ¿a quién servimos? A Dios. Y Dios necesita que le des agua. Dios necesita que le des un asiento, por favor. La Biblia dice, Jesús dijo, por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí lo hiciste. Dios necesita que sirva, si eres siervo de Dios, a la gente. Les enseño a la gente de protocolo, si ustedes me atienden bien a papi, al apóstol perfecto, pero si me maltratan al pueblo, se meten en problemas con Dios. Porque entonces el protocolo quiere protocolo con el apóstol, con la mami, y perfecto, y el trapito, y ogros con el pueblo. Cantan como ángeles, viven como demonios. No, mis amados. No. Nuestra gente de protocolo se para en las puertas de la iglesia, de adelante, de atrás, bienvenido hermano, y pendiente que el de seguridad sea amable, y pendiente que el ujier sea amable, o sea, en el pueblo y a los hombres y mujeres de Dios y a las autoridades que nos visiten. No es una hipocresía para dar una imagen buena con nuestro apóstol cuando vaya y por dentro nos estamos matando y mordiendo unos a otros. No es así. No es así. Para que él piense que en la oficina somos bien y ahí entre nosotros somos perfectos, pero allá maltratando al pueblo. No. Cuando yo le empecé a hablar protocolo, la visión de lo que queríamos para protocolo, le dije, quiero protocolo para que me atienda bien al pueblo, para que el pueblo tenga el protocolo adecuado de atención, de cuidado, que estén pendientes, que las sillas estén correctas, que los baños estén limpios, que se haya hecho el trabajo bien, que estén dándole la bienvenida a la gente en la puerta, pendiente que el ujier no maltrate al otro, pendiente de que sean amables, sonríe hermano, que reciban con una sonrisa, con amor. Y es la gente que hemos entrenado para protocolos, no solamente para atender a nuestro padre, a nuestra madre, para atender al pueblo de Dios. Porque eso es corazón de siervo, corazón de sierva. Y es lo que Dios quiere asegurarse para entregarte, gloria a Dios, y escogerte. Y que des tu tesoro en esta tierra y que no te vayas, gloria a Dios, a la tumba sin cumplir el destino y el propósito de Dios. El sabio Salomón escribió creo que en Proverbios 19:21. Muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito de Dios prevalecerá. Está diciendo, propósito es más importante que planes. Que propósito es la antesala del plan. Que antes de hacer tu plan, descubre cuál es el propósito de Dios en tu vida para que ajuste tu plan a ese propósito. Eso es lo que está diciendo el sabio Salomón. Descubrir nuestro propósito, para qué Dios nos trajo en la tierra, es esencial y es vital. ¿Cuál es tu lugar? Triste ver gente que gastaron su dinero, gastaron su tiempo, gastaron su vida haciendo algo que Dios no lo llamó a hacer. Quieren ser líderes y quieren ser pastores cuando son llamados a ser ujieres. Yo soy el segundo de 6 hermanos, 3 hembras, 3 mujeres y 3 hombres. Tengo un hermano que viene después de mí, que es el líder de la agrupación musical, que es súper virtuoso. Escuchen esto, súper virtuoso. Él es capitán de aviación, capitán de barco, músico, canta, toca casi todos los instrumentos. Bueno, es todo. Y así fue de chiquito. Súper lleno de dones. Los varones somos competitivos por naturaleza. Vamos a ver quién gana en metra. Vamos a ver, somos competitivos.
Y yo cuando estábamos muchachos, él me ganaba en trompo, en todo era mejor que yo. Y yo era el mayor y él menor que yo. Yo me sentía frustrado. Si volábamos papagayo, él me ganaba. Si jugaba metra, me ganaba. Si jugaba trompo, si jugaba básquet, todo lo que yo hacía, él me ganaba. Era superior a mí. Y cuando empezó, agarraba cualquier perolito y lo tocaba y le sonaba bello. Agarraba un 4 y sin estudiar lo ponía a sonar. Una virtud poderosa, una voz. Y escribía las canciones, todo. Y yo trataba de escribir y no me salía nada. Trataba de cantar, yo no canto, o sea, desafinado. Y yo un día dije, yo tengo que ser como él. Y empecé a competir con él. Y él entró a un instituto musical para aprender música. Y yo entré también. Y yo entré a estudiar bajo. Yo voy a ser músico como él, porque yo puedo. Y me puse un año. Yo sacaba 20 en los exámenes y salía raspado en la práctica. Esa era la realidad. La realidad. Un día mi profesor de bajo me dice, mira, porque tú eres muy aplicadito, yo te veo, pero oye, esto no es lo tuyo. Imagínense mi frustración. Me botaron del instituto de musical. Me botaron. Y yo llego a mi casa y me arrodillo y me pongo a llorar. Y Dios sabe, frustrado de años de ver que mi hermano en todo era mejor que yo. Frustrado. Y yo le digo a Dios, como hice como Jonás, ¿para qué nací? Mejor me sería la muerte que la vida. Así estaba, enojado. Y le eché la culpa a Dios. Arrodillado. Tú a él le diste todos los dones, a mí no me diste ni uno. Tú no eres justo, Señor. Lloré con amargura, Dios sabe. Tenía como 16 años. Con amargura. Y ahí estaba manifestando en ese llanto toda una vida de frustración. Y recuerdo la voz del Espíritu Santo, cómo me abrazó con amor, con ternura. Y me dijo estas palabras: por estar viendo tanto los dones de tu hermano, no has visto lo que yo te he dado a ti. Por estar tanto querer ser como otro, no has visto lo que yo he depositado en ti. Descúbrelo y úsalo, y me serás instrumento útil en mis manos. Yo recuerdo que me paré de allí. No conocía mucho la vida, pero entendí lo que el Espíritu Santo me dijo. Deja de mirarlo a él. Empecé a mirarme. ¿Qué? Tú me has dado algo, Señor. Sí me has dado algo. Sí, algo me diste. Algún tesoro tengo en mí. Y empecé a buscarlo, a ver, dejar de ver el tesoro del otro para ver mi tesoro. Y descubrí, cuando dejé de ver a mi hermano, descubrí que yo tenía una facilidad para enseñar la palabra. Y que en mi casa hacíamos los matutinos, y cuando yo nunca me había dado cuenta de eso por estar mirando a mi hermano, tenía una facilidad para eso. Y dejé de mirarlo a él y empecé a mirar. Y yo no sabía cantar, nunca he tenido don para cantar, ni para componer música, ni para componer, para nada. Pero empecé a ver el único don que tal vez Dios me dio, el único. Y empecé a usarlo y a ponerlo en las manos de Dios. Y mire donde Dios me ha llevado. Simplemente por servir mi tesoro a otro. Y dejar de mirar lo que tiene otro. Y ahora eres pastor de tu hermano. Amén. Ahora soy el pastor de él. Exactamente. Gracias, mi Padre. Excelente. Excelente. Envidiamos lo que tiene el otro. Lo mordemos porque no tenemos igual. Quiero ser como él. No. Dios te hizo a ti como eres. Pensamos que no, Dios no me puede usar porque yo soy imperfecto. ¿Cuántas veces he escuchado eso mucha gente? Yo no creo que... ¿Usted cree, pastor, que yo pueda hacer algo para Dios? Porque tenemos esa concepción de que Dios busca gente perfecta. Dios no busca gente perfecta. Dios no las busca. Además, Dios no las quiere. No las quiere. Son peligrosos. Sí, muy peligroso. Muy peligroso. Dios aprendió eso. ¿Por qué? ¿Cómo aprendió eso? Con Satanás. Creó un ser perfecto. Perfecto, dice la Biblia. Superior a todo lo creado. El sello de la perfección de Dios fue Luzbel. ¿Y qué hizo ese perfecto? Le traicionó.
Después Dios crea un hombre a su imagen y semejanza, igual a Dios, perfecto, y lo coloca en un mundo perfecto. No lo colocó en Panamá o en Venezuela, con la delincuencia, problemas económicos, de vivienda. No, lo colocó en un paraíso, en un mundo perfecto, un hombre perfecto, y lo traicionó. ¿Y usted cree que Dios está buscando perfectos ahorita? No, Dios no está buscando, Dios aprendió. Por eso precisamente es que Pablo escribe: lo vil, lo menospreciado. Mira qué revelación de ese apóstol. Escogió Dios para avergonzar a lo que es. ¿A quién? ¿A quién? A un ser perfecto que se cree lo mejor de lo mejor. Gloria a Dios. Dios escoge al imperfecto para avergonzar al que se cree perfecto. Por eso Dios te busca a ti. Eres imperfecto, te sientes que eres débil, calificas para avergonzar al que se cree perfecto. Calificas para Dios. Y pensamos que Dios no me va a oír, Dios no me va a ayudar en mi matrimonio, Dios no me va. Calificas por todo eso. Gloria a Dios, lo vil, lo menospreciado, lo que no es, para avergonzar al que se cree que es. Satanás siempre se ha creído. Y la mayor vergüenza para Satanás no es que lo derrote un ser perfecto, es que lo derrote un jovencito de esta iglesia. Lo derrote ese hermanito que está allá, aquel que está allá, el hermanito que está acá. Esa es la mayor vergüenza para Satanás. Que una pequeña semilla en Panamá, gloria a Dios, una iglesia que está comenzando en un saloncito pequeño, gloria a Dios, lo destrone de este país, lo saque de este país. Esa es la mayor vergüenza para Satanás. Esta iglesia califica para lo que Dios quiere hacer en Panamá. Tú calificas, mi hermana. Tal vez te botaron de la iglesia, tal vez no te valoraron donde estabas antes, tal vez no serviste donde estabas antes, pero aquí Dios te quiere. Aquí Dios te va a dar, aquí Dios te va a llenar, aquí Dios te va a capacitar. Prepárate para ver la gloria de Dios en este país. Puedo ver una iglesia, gloria a Dios, tal vez no será la iglesia más grande de Panamá, tal vez no tendrá la iglesia las mayores finanzas de Panamá, gloria a Dios, pero tiene un corazón y Dios busca, gloria a Dios, gente rendida, no gente perfecta. Oh, gloria a Dios por su don inefable. Porque yo cuento para Dios, porque yo califico para Dios. Levanta tu mano y dile: yo califico para Dios. Yo cuento para Dios. Oh, gloria a Dios. Yo creo que vamos a tener un ejército de servidores acá en Panamá. Gente dispuesta. Gente con corazones de siervos y de siervas. Gloria a Dios. Alguien con corazón de siervo no hace a sus amigos siervos. Escúcheme, alguien con corazón de siervo, con corazón, no hace a un amigo siervo. A veces creemos que porque son nuestros amiguis tienen que ser siervos como yo. Y los queremos meter a servir. Y darles el carnet cuando todavía no están listos y preparados. Pero porque son nuestros amiguis, yo lo quiero. Jesús nunca hizo a sus amigos siervos. Jesús hizo a sus siervos amigos. Porque si tú haces a tu amigo siervo, porque cree que es amigo tuyo, cree que puede llegar tarde y hacer lo que le da la gana. Jesús nunca hizo eso. Jesús agarró a los hombres que Él escogió, los hizo siervos y les llamaba siervos. Y un día le dijo, ya al final de su carrera, le dijo: ya no os llamaré más sino le dio una promoción. ¿A quiénes hizo amigos? A los siervos. No, a los amigos siervos. Pastor, aquí le traigo a este hermano y hermana que es una amiga mía del alma, para que se huyera. He escuchado eso muchas veces en mi iglesia. Eso no fue lo que Jesús enseñó. Jesús primero los hizo siervos y después amigos. Ese es el proceso de Dios para servirle a Él. Mi Padre, ¿Qué? ¿me quedan 15 minutos? No, tiene tiempo. Amén. No quiero abusar de su tiempo. ¿Cuántos están recibiendo algo de Dios? No he podido revisar las notas. Estoy hablando de mi corazón. Amén.
Gracias, Jesús. Les hablaba de la disciplina. Y les decía que cuando en la iglesia he enseñado a todos, y esto es un tip importante, un tip para ustedes que van a servir a Dios. Cuando alguien pierde deja de hacer las cosas bien y empieza a funcionar mal, la idea no es castigarlos. No es la idea de Dios, no es lo que está plasmado en la palabra, no es el espíritu de la palabra, sino su restauración. La disciplina en la Biblia, el espíritu de la disciplina es la restauración. Colocar a la persona en el lugar original y no el castigo. Y cuando en la iglesia suceden, en los servidores, toda la iglesia, todos los servidores, nadie puede estar autorizado a sacar a alguien del grupo. Eso es una ley en toda la iglesia, porque en la iglesia hay un solo cuerpo de servidores, un solo, va una misma visión. Y ese mismo cuerpo de ese cuerpo de servidores hay ujieres, protocolos, seguridad, evangelio cambia, pero es un solo cuerpo de servidores, bajo una misma visión. Antes no era así, lo arreglamos, me tomó 2 años arreglar eso, y hay un solo cuerpo de servidores. Y nadie puede sacar a otro, sino que cuando hay problemas, me los llevan y yo soy el que decido, como pastor, si lo saco o no lo saco. Cuando me ha tocado sacar a alguien del servicio, o sea, pedirle el carnet, sea por lo que sea, nunca, yo me he presentado ante Dios, me puedo presentar ante Dios hoy en día y decirle las palabras de Jesús: ninguno de los que me diste he perdido. Porque para mí, que no importa que haya hecho lo que haya hecho, perderlo eso me aflige. ¿Cómo me presento yo a Dios? El diablo me lo sacó cuando en la Biblia dice que el diablo es más poderoso que nosotros. No puede ser. Y siempre trato de restaurarlos, no de castigarlos. Y les empiezo a ministrar de cómo está tu relación con Dios. Porque cuando un siervo, escúcheme bien lo que voy a enseñar para terminar esto, que es bien importante. Cuando alguien que está sirviendo a Dios, que siempre lo hizo bien, de repente empieza a hacerlo mal, es que perdió su relación con Dios. Eso siempre es así. Siempre es así. Es difícil y frustrante hacer la obra de Dios sin Dios. Es un ejercicio frustrante. Poderoso. Hacer la obra de Dios sin Dios. Estar haciendo muchas cosas para Dios y que Dios no haga nada contigo. Y yo le empiezo a hablar a ellos y no les hablo de lo que hicieron, por qué están en mi oficina. Empiezo a hablar: ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Qué ha pasado? Ya no eres el mismo, ya no te veo orando igual. Empiezo a hablar y a ministrar, y ahí empiezan a llorar y a contarme qué les ha pasado, cómo el diablo los llevó a donde están. Y ahí le empiezo a ministrar y a decirle: ¿sabes qué? Ese carnet es un estorbo para que tú te conectes para Dios. Porque, y aquí vengo lo que quiero explicarles. Hay un peligro que yo he notado en mi gente y lo he aprendido, llorando ante Dios, diciendo: Señor, ¿por qué estoy perdiendo gente? Porque nos presentamos a Dios con la preocupación de que somos responsables de su obra. ¿Por qué esta persona que servía se me fue y ya no quiere servir? ¿Por qué ahora está casi mundano? Me presentaba ante Dios gente que ha servido, gente que se ha entregado. Deberían cosechar, son bendiciones de Dios, y no los veo bendecidos. Y le lloraba a Dios, y un día Dios me habló y entendí y corregí. Sucede que muchas veces una estrategia que al diablo le ha funcionado, lo que nosotros, los que servimos a Dios, lo que hacemos para Él muchas veces sustituye nuestra hambre por Él. Lo que hacemos para Dios, lo que hacemos para Él sustituye nuestra hambre por Él. Y voy a explicar esto. ¿Por qué? Porque los que amamos el servicio, servimos a Dios, eso nos llena. Escúchame bien, eso nos llena, pero no te alimenta. No te alimenta. Las cosas que haces para Dios no son tu alimento. Jesús dijo: yo soy el pan. Tú puedes servir a Dios y no tener una relación con Él. Tú puedes venir a la iglesia, ponerte un carnet, hacer una mecánica religiosa y ser un perdido que no conoce a Dios.
Y eso pasa cuando las cosas que hacemos para Él sustituyen nuestra hambre por Él. Porque es como cuando usted sale de la iglesia y todos los días lo que hace es comer comida chatarra. Usted se llena, pero usted no se alimenta. Entonces, lo que hacemos para Él nos llena, pero no nos alimenta. Y como nos sentimos llenos, no nos alimentamos y nos convertimos en unos anémicos espirituales y ahí ¡pum! Caemos. Así yo he visto mucha de mi gente. Y esto me lo reveló Dios orando, preocupado por la gente que estaba así. Y entendí, hice unos cambios importantes. Empecé a darme cuenta de esto y dije, ¿qué desastre tengo acá? Gente sirviendo martes en la oración, miércoles en el servicio jóvenes, viernes en la prédica, el domingo, ¿cómo se alimentan? Y ese, ¡qué desastre! Y organicé inmediatamente turnos de servicio. Los que sirven el martes, el miércoles están libres, el próximo martes están orando. Los que sirven este domingo, en el primer servicio, en el segundo servicio, están sentados con su familia alimentándose de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que siempre, gloria a Dios, estén alimentados del pan de vida. ¿Qué nos mueve a servir? Nuestro amor a Dios, nuestra relación con Dios. Cuando eso se pierde, el servidor se vuelve un ogro con la gente. Maltrata, tiene problemas. Y venimos nosotros los líderes a juzgarlo. Y dígame el carnet cuando somos los responsables. Y me presenté ante Dios, le pedí perdón, busqué a esa gente, la restauré. Toda la gente en la iglesia que siempre le pido el carnet, lo dejan con una alegría. Les explico esto. Eso, perdiste tu conexión con Dios, perdiste tu relación con Dios. Y por eso estás así. Deja el carnet ahora. Yo te voy a reservar un puesto delante, le reservo puesto delante con su familia, para que se conecten otra vez con Dios. Y este carnet va a estar aquí, le dije, esperando. Cuando tú vuelvas a recuperar tu relación con Dios, ven y pídemelo. Yo lo voy a ver en ti y te lo voy a entregar. Y esto queda entre tú y yo. ¿Y qué le digo a mi autoridad, a mi capitán allá? ¿Qué le digo? Dígale que yo le dije que necesitaba que usted estuviera en un puesto delante. Dígale eso, por ahora. Iván, mira, mi pastor me dijo que iba a tener un puesto delante y que me necesitaba delante por un tiempo. Y cuando escuchan eso, amén, amén, amén. Y ahí les reservo su puesto con su familia. Al tiempito los vuelvo a ver el brillo en sus ojos. Otra vez el fuego de león en sus ojos. Y van a mi oficina y entran y me dicen, deme el carnet. Estoy listo otra vez para servir a Dios. Eso es importante, gloria a Dios, porque la disciplina no la vemos como un castigo, la vemos como una oportunidad para restaurar la vida de una persona. Recuerdo que cuando dije esto en esa iglesia, las miradas de muchos hacia el pastor. Y muchos, uno por allá se atrevió a decir, aquí no sucede eso. Y yo, bueno, no me meto en eso, no soy la autoridad de ese lugar. Me preguntaron y yo respondí. Y estoy para decir la palabra tal cual como es. Tengo compromiso con más nadie, sino con Dios, mi Señor. Así que es hermosa la obra de Dios. Es hermoso servir a Dios. Dios le va a formar, Dios le va a dirigir. Dios no va a estar repartiendo cargos aquí como hacen la gente cuando llega el gobierno y empiezan a repartir cargos, el nuevo gobierno. Eso no es así. Eso no es así. Es interesante, en Mateo 20:20 viene la mamá de los hijos de Zebedeo, dos apóstoles. Su mamá, mandan a su mamá, mira qué bandido. Yo le digo a la gente que a veces me dicen, ay, este problema aquí, este problema allá, ¿y qué pasa? Es que en la obra de Dios no hay problema. Se escandalizan por algunas cosas y les digo, vean, estudien la Biblia. A ver si el grupito que tenía Jesús eran santicos. Y era Dios hecho carne. Y uno pidiendo puestos en el gobierno, el otro pidiendo que quién iba a ser mayor, Señor, aquí y allá, compitiendo. Ahí había eso. Así que no te extrañes que lo veas acá. No te extrañes, no juzgues al hombre de Dios por eso. Habría que juzgar a Cristo por eso entonces. Y viene la mamá y le dice a Jesús, tengo una petición para ti. Mira esta petición tan peculiar. Ahí está. Y Jesús le dice, pídeme. Jesús la amaba a ella y amaba a sus hijos.
adorándole y pidiéndole algo. Mira, primero tú sabes, lo alineó. Alinea a Jesús. Y después le pide algo. ¿Qué quiere? Ella le dijo, que se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. El reino es tu gobierno. Reino no es religión, reino es gobierno. O sea, como tú eres el candidato, cuando tú seas presidente, yo quiero, izquierda y derecha significan los primeros puestos en el argot judío. O sea, la vicepresidencia de la República y la presidencia del Congreso para mis dos hijos. Los demás apóstoles que vean qué hacen. Estaba pidiendo posiciones de liderazgo y de poder. No estaba pidiendo sáname, posiciones. La respuesta de Jesús es interesante. Esta es una lección de liderazgo que yo he estudiado y me ha bendecido muchísimo para enseñar liderazgo en la iglesia. Entonces Jesús respondiendo dijo, Jesús le responde con una pregunta. Interesante la pregunta. ¿No sabéis lo que pedís? Claro que no sabía en qué estaba pidiendo. Mira cómo responde Jesús. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizado en el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. No saben ni siquiera lo que estaban diciendo. Jesús le responde con una pregunta. ¿Ustedes pueden saber cuál fue el bautismo de Jesús y cuál fue la copa que dijo, pasala de mí en el Getsemaní? Jesús le responde con esta pregunta. ¿Puedes beber de mi copa? ¿Sabes lo que estaba diciendo Jesús? Le estaba diciendo, no me preguntes, ¿me entiendes? Por el puesto, pregúntame cuánto cuesta estar ahí. El precio por ese puesto, por esas posiciones, porque Dios antes de entregarte una posición te va a probar. Dice la Biblia que Dios le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre. ¿Pero por qué se lo dio? Por la cruz. Por la cruz. Y Jesús le está diciendo, ¿quieres eso? ¿Puedes beber de mi copa? O sea, puedes ser obediente a la cruz, puedes pagar el precio del servicio para tener esa posición en el reino de Dios. O sea, no es malo. Jesús no atacó el haber pedido la posición. No lo atacó, le dijo, eso es malo, está deseando posiciones en la iglesia. No atacó eso. Jesús atacó, gloria a Dios, es que quería usar la familiaridad, la influencia, acortar el camino para lograr una posición de liderazgo y de poder. Una posición. Interesante lo que sigue el siguiente verso, leamos. A la verdad de mi vaso beberéis. ¡Wow! Van a sufrir. Pablo le escribe a Timoteo, el siervo del Señor, siervo, no debe ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar y, me llama la atención esa palabra, sufrido. ¿Sabes lo que significa sufrido? Una tolerancia al sufrimiento. Alta tolerancia, mucha tolerancia para soportar el sufrimiento. Mi primera clase que doy en la iglesia a los que quieren ser servidores, ¿sabe cuál es? El tema, sufrimiento. La primer tema. Ahorita el próximo sábado vamos a levantar 250 servidores más en la iglesia, después de un proceso de formación. Y cuando son 250, pero llegaron 400 a la primera convocatoria. Llegó al salón principal y le doy la primera clase a los 400, sufrimiento, me quedaron 250. Les hablé claro, porque tienen que saber dónde se están metiendo. No es que vamos a sufrir todo el tiempo, no, esto es una bendición, esto es un privilegio, pero también tienes que aguantar al hermanito difícil que llegó y está en el estacionamiento y te maltrató. También tienes que aguantar que cuando le dijiste a una persona, mira hermanito, se puede correr para allá, te salga con una y te muerda. Tienes que aguantar muchas cosas. ¿Estás dispuesta a eso? Por Dios, para dar tu tesoro. Si estás dispuesta, Dios te va a bendecir enormemente. Enormemente. Y Jesús le dijo eso a ellos. ¿Lo quieres? Tienes que pasar por alguna cosa, aguantar. Muchos estamos dispuestos a sufrir cuando hacemos cosas malas. Y el pastor nos cuerea.
Pero, ¿sabes? Tenemos muy poca tolerancia al sufrimiento cuando es injusto. Porque a mí me pasaba eso. Cuando es injusto, cuando no lo merezco. Cuando yo siento que no merezco el palo que me está dando mi apóstol. Entonces ahí lo rechazo. No, mi padre. No. No injusto. No injusto, justo. Pero yo desde mi percepción puedo pensar que es injusto. Así como te conectaste. Y también uno a veces desde su percepción menor, uno puede sentir que la corrección es injusta, aunque no lo sea. Pero en tu ceguera, por eso es que te están corrigiendo, porque estás ciego y te están corrigiendo. Entonces cuando nos corrigen, entonces pensamos que muchas veces no lo vemos y pensamos que es injusto. Y ahí rechazamos la corrección. Porque tenemos tolerancia cuando sabemos que metimos la pata y la embarramos. Y ahí sí aguantamos que se nos venga arriba lo que se nos venga. Pero cuando sentimos que estamos haciendo las cosas bien, que no merecemos esto, que hemos dado todo y nos fuerean, ya sea un hermano, ya sea tu autoridad, sea lo que sea, queremos entonces salir como un león a morder. Y a decir no es así. Y el sufrimiento tiene que ser por todo. Tenemos que estar dispuestos a sufrir injustamente, como dice Pedro. Si soportáis la disciplina de Dios, cuando pecáis, ¿qué mérito tenéis? ¿No hacen así también los impíos? Pero si soportáis el palo, el golpe y sufrir injustamente, dice, tenéis mérito. Yo creo que es un privilegio, como dijo Jesús, bienaventurados cuando por mi causa os persigan, os golpeen, mintiendo. Es una bienaventuranza. Si tú haciendo algo bien, eres abofeteado. ¿Cuál es el problema? No estamos para que nos den glorias y nos piquen pito. Serviste a Dios. ¡Qué tremendo! Estamos para servirlo y nuestra satisfacción es que la obra de Dios avance. Nuestro gozo es que la obra de Dios avance. Y Dios que ve en lo secreto, te recompensará en público. Te va a bendecir, te va a honrar, porque Dios honra a los que le honran. Públicamente lo va a hacer. Dios se va a encargar. Cuando en callado aguantamos. De hecho, me han pasado muchas cosas injustas. Sí me han pasado. Porque en el servicio van a suceder injusticias. Yo tengo que hablarles claro, injusticias. De un hermano. Dios se va a encargar también de que te pase una injusticia para probarte. Si vas a protestar y vas a entregar carnet, vas a decir, no, te sirvo. ¿Era justo que Jesucristo muriera en la cruz? No. Si en el árbol verde hicieron eso, ¿qué nos quedará? En el seco, que somos nosotros. O sea, si Jesús padeció una injusticia porque era la voluntad de Dios para hacer de nosotros justicia, nosotros podemos pasar lo mismo, sufrir una injusticia, y es la voluntad de Dios que pasemos por eso. Y no podemos pensar que solamente esto es del diablo. Muchas veces Dios permite eso y nos prueba nuestra capacidad de sufrir como Cristo, de imitar a Jesús. Por eso dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe. Crucificar nuestra carne. Allí no protestar. Muchas veces sufrí injusticia y me quedo callado. Podría ir donde mi padre para que mi padre me haga justicia. Y me quedo callado. Y las llevo. Y dejo que Dios se encargue. Porque mire, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasa. La justicia de Dios es tremenda. Es tremenda y es mejor que la del hombre. Así que yo siempre espero en la de Dios. Recuerdo una reunión, y escuchen esto, de pastores en Valencia. No estaba mi padre, mi apóstol. Estaba mi padre con muchos pastores. Y yo llego a donde están los pastores, a hacer algo. No era pastor en ese momento, era líder. Viene un pastor y me ha tratado de una forma ante todos los pastores tan humillante, pero bien humillante. Una de las humillaciones más grandes que yo he recibido en mi vida fue ese día. Y mi padre estaba por allá y me escuchó.
Y yo me quedé callado y me bajé, avergonzado, pero que fue una forma bien vergonzosa. Me voy para mi oficina. Yo recuerdo que yo me arrodillé en el mueble de mi oficina. Escuchen esto. Y le dije a Dios, tu palabra dice, Señor, uno tiene que ser bíblico, que el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Señor, en algo yo me he enaltecido, en algo, para yo ser humillado de esa forma, porque yo sé que la Biblia no se pela. Así que el que tiene que estar pelado soy yo, no Dios. Y le digo, Dios, y empiezo a decir, Señor, dime, porque si estoy altivo quiero corregirme rápido, no quiero seguir siendo humillado. Eso es sabiduría. Y recuerdo que orando, llorando, el Espíritu Santo te habla. Y me dice, en esta oportunidad, fue clarito como me lo dijo, en esta oportunidad, pues por este caso, tú no hiciste nada. Me paré, me sequé mis lágrimas, me quitó eso, porque no quiero volver a pasar por esto. Y bueno, terminando me tocan la puerta de la oficina. Y cuando abro, el pastor con lágrimas me dice, pastor, pero me abrazó. Perdóname, perdóname. El Espíritu Santo me habló ahorita. Yo estaba reuniendo para comprarme un carro. Y me dijo que si no te dabas tu ofrenda y te pedía perdón, iba a perder todo lo que tenía. Y me dio una ofrendota que tenía para comprarse un carro. Me la dio a mí. Me pidió perdón. Amén, yo lo perdono. Problema. Tranquilo. Yo quedé bendecido. Y él también. Pero yo más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no me presenté, mira, lo que me hizo es que injusticia. Yo voy a hablar con mi padre para que te caiga palo. Me voy a vengar. Yo fui ante Dios y me vi primero yo, antes que vi al otro. Porque el otro es un asunto con Dios. Yo soy el que tengo que arreglarme con Dios. Y yo sé que esa actitud a Dios le agradó. Y Dios inmediatamente, mientras me hablaba a mí, le habló al otro. Y el otro vino corriendo, terminando yo de levantarme. Esto es un testimonio bien poderoso que me pasó en mi vida. Y me dio una tremenda ofrenda que me bendijo mucho. Y él se fue sin su carro por meterse con el siervo de Dios. Y yo quedé bendecido. Eso hace Dios para bendecirte. Porque tu Padre que ve en los secretos te recompensa siempre en público. Les amo. Les quiero. Mañana miércoles les voy a enseñar sobre liderazgo. Sobre el liderazgo. Y les voy a enseñar sobre el liderazgo de servicio. El verdadero liderazgo, que es el liderazgo de servicio. Que se centra en servir y no en mandar a la gente. Cosas que también he aprendido para que usted aprenda a liderizar. Y también no solamente para que aprenda, para que usted cuando tenga líderes les exija esa conducta a sus líderes. Amén. Mañana voy a enseñar sobre eso. El jueves, con el permiso de nuestro Padre, vamos a organizarnos los que quieran servir a Dios en esta iglesia, los que quieran aprovechar esta oportunidad gloriosa. Todos los que comenzaron con nosotros en poquito en nuestra iglesia hoy en día están tremendamente bendecidos. Un privilegio que usted haya sido llamado de los primeros. Se los aseguro por experiencia, que sean los primeros en servir a Dios en esta iglesia. Aquí no vamos a repartir cargos como hicieron esta gente, le pidieron a Jesús, porque así no se hace la obra de Dios. Dios va a escoger y va a levantar entre ustedes, y nuestro Padre lo dirá, que es el hombre de Dios, y no es mi trabajo hacer eso. Pero usted ore a Dios, y donde usted crea que Dios le necesita, en protocolo, ujier o seguridad, las tres áreas donde usted cree que puede servir a Dios. Entonces el jueves vamos a organizarlo. Yo le voy a enseñar rapidito qué se necesita para hacer ujier, qué se necesita para hacer esto, protocolo, 3 cositas, y ustedes se van a organizar para que viene ahorita la inauguración. Una iglesia, para ser establecida como la iglesia de Cristo, necesita no solamente al hombre de Dios y a la mujer de Dios, necesita a la gente que sirven detrás del ministerio.
que tal vez no son la cara visible en el púlpito, pero que para Dios son una cara. Mi padre siempre me dijo estas palabras pequeñitos. Me dijo, Dios no envía gente a lugares, Dios es muy celoso de las ovejas, me decía. Dios las cuida y las ama mucho. Y Dios no envía ovejas a una iglesia donde no la pueden cuidar. Su padre no puede darle la mano a todo el mundo que entre cuando inauguramos la iglesia. 1000 personas, 1500, no va a poder. Mañana serán más. Pero va a haber alguien aquí en la puerta recibiéndolo. Y ese será el brazo de él diciéndole bienvenido. Dios te bendiga. El ujier acompañándolo al puesto. En los baños manteniéndolo limpio. En el estacionamiento. Será el brazo de él y el brazo de Dios. Y esos son la gente que Dios usa para que la obra de Dios avance. Para que atender a los recién nacidos que van a nacer en esta iglesia, que van a llegar. Y Dios necesita a esta gente, como necesitó cuando Dios le dio las instrucciones a Moisés, gente para hacer la obra. Y usted si está aquí hoy, es que Dios lo llamó. Es que Dios te planeó y te soñó para este día, para este momento, para esta iglesia, para este hombre de Dios. Para que des tu tesoro, para que lo des. Y quiero decirte que no eres demasiado joven para servir a Dios, ni demasiado viejo para servir a Dios. Dios lo que necesita de ti es tu corazón. Más nada. Si te pones en las manos de Dios y tienes el privilegio de ser de los primeros lotes de servidores de esta iglesia, de los primeros que Dios está llamando, eres un bienaventurado. Como dijo Jesús, muchos quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Porque muchos de nosotros quisiéramos estar aquí y servir a Dios al lado de este hombre de Dios. Yo quisiera, y muchos de mi iglesia quisieran. Ustedes tienen ese privilegio. Los panameños son gente bien bendecida, con un propósito, para ver Dios haberlo mandado para acá, este hombre de Dios. Así que no se pierda esta oportunidad. Amén. Ore a Dios y el jueves Dios va a dirigirlos a ustedes en cada área que van a servir, para que ustedes estén activados en la inauguración, no tal vez pendiente de venir a ver qué agarro, qué recibo, qué bendición me llevo, sino en qué doy, en qué ayudo. Padre, aquí están mis manos, Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Cómo yo ayudo al hombre de Dios a hacer la obra de Dios? ¿Cómo ayudo para que esa inauguración quede bien, para que todos los invitados estén bien atendidos, para que las personalidades que se inviten reciban a Jesús y esta iglesia impacte? Y usted invita a su familia y su familia va a ser bien atendida. Invite a su vecino y va a ser bien atendido, porque habrá un ejército de servidores acá que darán una imagen de excelencia del reino de Dios. Le amo mucho a mi Padre.